Sono destinata a morire. Un saludo, queridos amigos, soy Carlos Manero Cano, director general de Fundación Medjugorje 2000, compartiendo este día con ustedes otro tema inédito relacionado con la actitud que tomaron las autoridades del gobierno socialista de Yugoslavia cuando empezaron las apariciones. Nadie tiene idea de lo que se sufrió en los primeros días y qué fue lo que hicieron las autoridades civiles en ese momento para reprimir completamente tanto a los videntes como a la misma parroquia. Voy a compartir aquí literal el relato compartido precisamente por los testigos, entre ellos el padre Jozo Sopko y otros sacerdotes, así como también testigos oculares de los eventos que fueron durísimos, y podremos comprender la gravedad y seriedad que tuvieron que vivir los mismos videntes de Medjugorje y los pocos habitantes de Medjugorje en ese momento. Es algo impresionante lo que van a escuchar, así que abran su corazón. Antes de iniciar, quiero pedirte, ojalá nos regales un like, actives la campanita de notificaciones, te suscribas al canal de Medjugorje con Carlos Manero Cano, y además de ello invitarte con mucho cariño a que nos acompañes a la 124ª peregrinación que habremos de llevar a cabo a Medjugorje con el favor de Dios del día 16 de junio al día 27 de junio del año 2025. 12 días maravillosos de viaje en Medjugorje, donde estaremos 9 días viviendo obviamente el aniversario de la Santísima Virgen María, sus 44 años de apariciones todos los días. 24 de junio, primera aparición. 25 de junio, día de Juan Bautista, fue cuando pidió se celebrara su fecha de aniversario. Además de ello, tendremos nuestro retiro espiritual como debe ser, como nos lo pide la Conferencia del Episcopado, y Monseñor Aldo Cavalli, representante del Papa, conoce y sabe qué hacemos, igual que el párroco. Obviamente, actividad parroquial, Santo Rosario, adoración eucarística, la Santa Misa, aparición diaria con Nuestra Señora, la adoración a la Santa Cruz, y 2 días estaremos y medio también allá entre lo que es Neum y Dubrovnik en el mar Adriático, para que disfruten y descansen un poco del retiro. Un superprecio para que por favor se comuniquen, se están agotando los lugares poco a poco, ya tenemos a más de 25 personas inscritas de un total de 60. Llámenos por favor, escríbanos al WhatsApp más 52 55 31 84 80 81. Síguenos en las distintas redes sociales, Facebook, Carlos Manero Oficial, Instagram, TikTok, y además en nuestra página de internet www.medjugorje.org.mx. Antes de iniciar, te vuelvo a invitar a que sigas adquiriendo con nosotros las imágenes de bulto, esculturas que trajimos desde Tijalín en Medjugorje, traídas por barco, llegaron al puerto de Veracruz, en tamaños de 25 centímetros, 35 centímetros y también de 63 centímetros. Hermosísimas, traen su sello que vienen de allá, están hermosas. Ojalá las quieran adquirir y así nos ayudas a seguir llevando más sacerdotes. Pide tus imágenes que podemos mandar a cualquier parte del mundo, Estados Unidos, Canadá, Centro, Sudamérica, al teléfono de WhatsApp más 52 55 31 84 181. Recuerda que tenemos sucursales en Guadalajara, en Aguascalientes y Bajío, y la de Estados Unidos que se encuentra en California y Utah. Comenzamos pues. Los acontecimientos en Viakovići y Medjugorje alteraron a las autoridades comunistas, como se alteró Herodes cuando oyó de los reyes magos que en Judea había nacido el rey de los hebreos. Ellos, los comunistas, se encontraron de un día para otro delante de decenas de miles de curiosos que a diario iban hacia Medjugorje. No tenían motivos para emplear fuerza bruta, porque en toda esa aglomeración de gente no ocurría ningún incidente, por pequeño que fuera, a pesar de que todo ocurría espontáneamente. ¿Quién podía haber organizado todo esto?, se preguntaban ellos. ¿Quién está detrás de todo aquello?, se preguntaban jefes locales y del Partido Comunista. Y siempre tenían que aparecer el enemigo que no descansa. Así, en una reunión de la Conferencia Municipal de la Alianza Socialista del Pueblo Trabajador de Schitluk,
el miembro de la presidencia de la República Socialista Bosnia-Herzegovina, había dicho lo siguiente: los cleros nacionalistas han iniciado un juego extraño y peligroso en el espacio de nuestro municipio. Ellos, esta vez también como en Kosovo, no se cortan lo mínimo en exponer a los niños para sus sucios y oscuros planes, y de esa forma los utilizan supuestamente con esta aparición de la gospa, encendiendo con esto la imaginación de los insuficientemente concientizados ciudadanos fieles. Dijeron ellos: tendremos que decir más claramente a nuestro pueblo que aquello que quieren planificar el padre Jozo Sovko, el padre fraile Ferdo Vlasic y extremistas por el estilo, es lo mismo que pretenden y sueña la organización terrorista de las Utashas. Clero nacionalista se ha lanzado en contra de la herencia de la revolución comunista, en contra del sistema constitucional y en contra de la autogestión socialista. Nuestra respuesta es unánime: esto no se va a permitir, ni permitiremos que la gospa siga, como dicen ellos, apareciendo aquí. Aparte de las reuniones cotidianas en Chitlu y en Mostar sobre Medjugorje, se habló en la fiesta nacional del Día del Combatiente, que es el 4 de julio, en Jensige, lugar de célebres combates en la Segunda Guerra Mundial. Ese discurso político representó la invitación a la persecución oficial para todos los habitantes de Medjugorje y determinó la posición de los medios de comunicación yugoslavos de entonces respecto al fenómeno de las apariciones. La afirmación de que era el clero nacionalista el que había inventado a la gospa pronto supuso la base para todas las persecuciones inimaginables judiciales que siguieron a posteriori. Primero, empezaron con artículos periodísticos que informaban sobre Medjugorje. Aparecieron estos el día 6 de julio y la primera noticia en los medios de comunicación oficiales yugoslavios ha sido el Tanjug del día 7 de julio. Esa agencia yugoslava informó, lo cual todos los demás medios transmitieron, que en el pueblo de Viakovići a unos niños se les aparecía gospa y que las autoridades eclesiásticas locales de esta región se habían reservado respecto a la autenticidad de las declaraciones de los niños, de los 6 videntes, proclamando los acontecimientos relacionados como la más simple superstición. Al mismo tiempo, Tanjug había comunicado que las organizaciones sociopolíticas del ayuntamiento de Chitlu, junto con las entidades locales, habían iniciado una acción organizada y amplia con el fin de desenmascarar la intención del engaño y manipulación de las personas por parte de estos 6 pequeños niños. La agencia transmitió también la información que todo lo ocurrido fue enérgicamente condenado por los trabajadores y ciudadanos, especialmente los fieles que vivían en Medjugorje, cosa que era completamente falso. Después de Tanjug, en los medios siguieron las calumnias. En la propaganda comunista aventajaba Oslobodjenje, liberación, eso es el significado, y Haz de Sarajevo, Slodova, libertad de Mostar, Vernex Novosti, noticias de la tarde, Borba, lucha, Política y Duga, arcoíris de Belgrado, y Vestergir List, la prensa de la tarde, y Arena de Zagreb. Todos estos artículos, junto con los programas en la radio y televisión, habían tenido un acento común. Dijeron: el fenómeno de Medjugorje fue visto y presentado como un intento de romper la unión y la fraternidad de los pueblos de Yugoslavia, y los culpables de esto son estos 6 niños con el apoyo de la iglesia local. De todos estos textos y comentarios se desprendía un ateísmo absoluto que no aceptaba posibilidad alguna de nada sobrenatural, de forma que todo fue presentado como para manipular e inventar que Padre Jozo y otros franciscanos con los niños habían comenzado con este engaño. Después de ello, acto seguido, empezó la persecución de los niños, de sus padres, de sus vecinos, así como la encarcelación de los vecinos y hasta de los sacerdotes. Fue entonces que se comunicó la prohibición de subir a los montes, tanto al Podbordo y al Monte Krisheva como Monte de la Cruz. En los caminos de acceso a Medjugorje fueron establecidos 13 puntos de control en los cuales la gente del lugar tuvo que hacer guardia, fuera de día o fuera de noche, lloviera o hiciera frío, todos los días. Las autoridades hacían esto intencionalmente con el fin de que la gente se hartara de los cuentos sobre la gospa. Se estableció entonces, en una palabra, un estado de sitio total. Además,
Se prohibió venir a la iglesia en los carros. Se tenía que aparcar uno a 2 kilómetros de distancia de Medjugorje, de forma que alrededor de la iglesia reinaba un gran silencio. Los policías apuntaban todas las matrículas de los carros que andaban por ahí, con la esperanza de que la gente se espantara y dejara de venir. Además, amenazaban a las personas que ocupaban cargos más importantes que se iban a quedar sin trabajo si seguían viniendo a Medjugorje. Muchos, gracias a las apariciones, se sintieron más fuertes y devolvieron carnés de afiliación al Partido Comunista y renunciaron a él, habiendo comprendido que no tenía esto valor para ellos, aunque se quedaran sin comer. La situación se hizo todavía más dramática en la fiesta de la Asunción del Señor, cuando la mayoría de los maridos tuvo que venir de Alemania. De Belgrado llegó entonces, la capital de Yugoslavia, la orden de apagar ese movimiento antisistema en la República de Bosnia y Herzegovina, llamado Gospa, como lo mencionaron ellos, de forma que a Medjugorje fueron mandadas unidades especiales desde Sarajevo, fuerzas de seguridad y la SS, servicio secreto. El pueblo de Viakovići, Medjugorje, Bitlen y Sormach estaban rodeados por todos lados. Era terrible ver todos aquellos vehículos blindados, tanquetas y camiones militares repletos de soldados con los perros de presa alemanes. Realmente, dicen los videntes, era terrorífico. De noche, muy tarde, las tanquetas blindadas pasaban por el pueblo con los soldados armados enseñando sus armas. Todo eso mirábamos en secreto a través de las ventanas. Nos daba miedo, preguntándonos qué traería consigo el nuevo día. Naturalmente, muchos de estos soldados no eran católicos y otros eran reconocidos y eminentes católicos, pero tenían miedo y tenían todos que cumplir las órdenes. Después de algunos días de observaciones de los feligreses del quehacer diario, de cómo iban a la iglesia con dignidad, muchos hasta descalzos ofreciendo sacrificios, otros tantos que estaban simplemente rezando y que nadie los provocaba, los mismos soldados se preguntaban y la SS, ¿pero qué estamos haciendo aquí? Esto es el enemigo. Estas personas que están descalzas y de rodillas, que siguen la aparición de 6 niños que dicen que ven a la Gospa, veían aquí que no había absolutamente nada malo. Es más, muchos de los parroquianos que se habían quedado inclusive ya sin trabajo al haber entregado sus credenciales del Partido Socialista, les traen a los soldados y a la SS alimentos y bebidas. Muchos soldados veían en esas ancianas a sus propias madres y abuelitas y deseaban abandonar cuanto antes esa misión ingrata y humillante. Durante muchos años los comunistas y agentes secretos observaban todo, reportaban todo e indicaban lo que ocurría a diario en la parroquia. Tenían sus confidentes y agentes sobre el terreno que seguían y apuntaban todo. Grababan las homilías, hacían advertencias y amenazas a los parroquianos. De vez en cuando convencían a algunos hombres del lugar a manifestar delante de las cámaras que los peregrinos los molestaban y que cuántos de los que venían de peregrinos pasaban sobre sus cosechas y las destrozaban, lo cual nunca fue verdad en absoluto. La gente iba realmente rezando hacia el monte Podgord o el monte Križevac, a pesar de que muchos tenían hambre y estaban cansados del camino. Nunca se atrevieron a coger un racimo de las uvas o un higo. Al contrario, los vecinos del lugar, trabajando en los campos, les ofrecían cordialmente todo eso. Yendo a la escuela en Mostar, con frecuencia, reconocía a esos agentes y confidentes. Intencionadamente acompañaban en peregrinación a la gente corriente que iba hasta Medjugorje para oír lo que estaban hablando. En los autobuses se utilizaban para viajar a Mostar, coincidía con los peregrinos de Croacia y Eslovenia. Muchos de ellos recibieron la orden de expulsión de Bosnia-Herzegovina del mismo gobierno, pero expulsión por varios años para no volver a tocar esas tierras con sus pies. Recuerdo inclusive un anciano esloveno que a todos los viajeros del autobús les mostraba la imagen de la Gospa al lado de la cruz azul. Los comunistas se burlaban tanto de él y lo maltrataban que a los fieles nos daba tanta lástima ese pobre anciano que luchaba solo contra los lobos. Naturalmente nadie se atrevió a defenderlo tristemente y me da vergüenza decirlo, porque todos éramos entonces unos niños.
Eso también lo hacían a los peregrinos extranjeros y especialmente a los periodistas. También a Medjugorje se podían aplicar aquello que se dice de Tertuliano. Tertuliano dijo para los cristianos: cuanto más nos odias y persigues, cuanto más nos matas, cada día nos hacemos más fuertes. Por medio de la sangre, sudor y sufrimiento, lágrimas y oraciones, las persecuciones y tribulaciones solamente reafirmaban a los videntes, a los 6 pequeñitos y además a la multitud de los fieles que después de las apariciones diarias de la Gospa se trataba de un derroche de gracia del cielo y así lo comprendían todos ellos. Todo esto daba lugar a nuevos entusiastas peregrinos que empezaron a llegar de varias partes del mundo con nuevos apoyos a Medjugorje. En esa ocasión me acuerdo, la Gospa dio un mensaje: sed amables, hijitos, hacia los policías. Puedo decir sin duda alguna que muchos funcionarios del gobierno hacían de muy mala gana lo que tenían ordenado hacer, porque ellos también eran hijos de los padres que los educaron en la fe. Pero por desgracia, por conservar su puesto de trabajo, muchos abandonaron el camino recto y hacían lo que hacían, algunos menos y otros más. Comparto con ustedes que después del intento fallido de asustar a los 6 videntes de Medjugorje, intentaron entonces también asustar a sus madres y familiares, entre ellos Zlata, la mamá de Vicka, y Pero, su padre. Cada día mandaban a sus emisarios, miembros del Partido Comunista que estaban en alguna relación familiar con alguno de los padres de los videntes, asegurándoles que sus familias tendrían grandes problemas, que se quedarían inclusive sin comer. Recuerdo bien los nombres de todos aquellos que hacían esto, pero no deseo nombrarlos porque ellos mismos se reconocerían en la narración. No somos nosotros los que tenemos que juzgar. Tal vez todo tuvo que ser así porque así Dios lo permitió. Comparto también de forma especial que en alguna ocasión intentaron engañar a la pobre Iva, que era la abuelita de Ivanka. Recuerden que Ivanka había muerto su mamá. Como el padre de Ivanka estaba en Alemania, Ivanka vivía con su abuelita. Se puede decir que fue Iva quien la educó. A la pobre Diva repetidamente le decían que no podría casarse nunca Ivanka. Pero Ivanka realmente es guapa, les decía. Incluso decían que era guapa como la Gospa. A todo esto le decían que nunca terminaría la enseñanza primaria. La pobre abuelita sufría mucho y temía por ella. Había muerto ya su hija, la mamá de Ivanka. Pero Ivanka no se dejaba turbar con eso. Y la escuela entonces no le importaba mucho porque para ella lo más importante era la Gospa que había comenzado a ver. Algo parecido intentaron hacer también con la madre de Vicka, con Zlata. La llevaron en varias ocasiones a la comisaría, a los interrogatorios con los soldados, en el colegio, en el pueblo o en la misma comisaría en Szitluk. Como la familia de Vicka era la más numerosa en el pueblo, familia Ivankovic, con 8 hijos, su padre Pero trabajando durante años como emigrante en Alemania, fue entonces que en varias ocasiones amenazaron a Zlata que a Pero le quitarían el pasaporte al volver al pueblo en vacaciones, de forma que no podría volver y que no podrían sobrevivir porque no traerían nada de comer de Alemania. Naturalmente, esa era una amenaza seria, una verdadera coacción. De la misma manera, le decían que Vicka no podría matricularse en la escuela y que únicamente su madre le podría prohibir subir al monte. Pero sí, pobre Zlata, no tenía mucho que elegir y les dijo: veré lo que puedo hacer, pero si Dios y la Gospa la llaman allá arriba al monte, yo eso no lo podré prohibir. Al volver su padre de Alemania, alrededor de la fiesta de la Asunción, normalmente se quedaba un par de semanas ahí en Biakovichi, por el peligro de que le querían quitar el pasaporte, y persuadido entonces por los familiares ese verano, regresó inmediatamente a Alemania, porque como le dijeron, espera mejor que todo se tranquilice y que Dios dirija y provea todo poco a poco. Las autoridades no consiguieron ni por medio de los padres detener a los niños. Los padres conocían perfectamente bien a sus hijos, les creían y sabían que los habían educado en la fe a no decir mentiras. Sabían que sus hijos, en los que estaba la semilla de la fe, que había sido sembrada y bien plantada, no podrían ser un día malos o decir mentiras.
Especialmente no podían jugar con el nombre de Dios. Los padres en este caso tenían más a Dios que a las mismas autoridades. También la familia de Mirjana Dragicevic sufrió mucho, ya que ella vivía en Sarajevo. Especialmente sufrió mucho su papá, que a menudo fue llevado al interrogatorio a la comisaría y con los soldados. Aparte de las familias de los videntes, tengo que subrayar el gran papel y apoyo de los niños por parte de los mismos vecinos del Monte Podgor, don Biakovici. Muchos de ellos fueron maltratados. Especialmente recuerdo al pobre de Marinko Ivankovic, quien al principio fue gran protector para los niños. El día después de San Pedro y San Pablo, al volver Marinko del trabajo, encontró su casa en ese lugar al comandante de la policía, el cual le comunicó que debía ir de inmediato con él. Fue ahí por la tarde. Ese día y noche lo interrogaron y lo maltrataron todo el tiempo, inclusive con golpes. Querían conocer de su boca todo sobre los niños, sobre los padres. Todo el tiempo estaban sobre él. ¿Dónde trabajan? ¿Qué han preguntado a la Gospa? ¿Qué contestó la Gospa? Marinko conocía a toda esa gente que lo interrogaba esa noche, excepto un hombre corpulento que le gritaba, lo blasfemaba, lo insultaba, le amenazaba y acusaba de manipular con los niños y hacer un juego sucio de la Gospa. Marinko les dijo que él no tenía tiempo de manipular a nadie, que se dedicaba a trabajar como un supuesto trabajador en la viña, que conocía a los niños muy bien y que ellos no mentían. Después de estas declaraciones de Marinko, el corpulento le asestó 2 puñetazos debajo del ojo. Viendo que la cosa estaba empezando a ser más fea, Marinko entonces decidió callar. Esa noche incluso los 6 videntes de Medjugorje vinieron a Medjugorje. Pequeñito Jacob de 10 años y Vitska de 16, 17 años fueron a la comisaría a exigir a los policías que dejaran en paz a Marinko, que el hombre no tenía la culpa de nada. Lo dejaron finalmente después de los golpes a la madrugada. Lo dejaron salir. Después de ese interrogatorio fue llevado varias veces a Mostar, a los interrogatorios de la UDBA, Servicios Secretos, la SS. Según el testimonio de los videntes, en una ocasión, la Gospa agradeció a Marinko y a los vecinos por su valentía y sacrificio. Las autoridades buscaban diferentes formas para asustar al pueblo y a los niños, pero no lo conseguían. Me da la impresión que cuanto más lo intentaban, los hombres creían más y más, y los videntes y los feligreses decían, si Dios no nos hubiese ayudado, de ninguna manera soportaríamos todo lo que nos están haciendo. Ahora, después de tanto tiempo, me pongo a reflexionar sobre esto. Pienso que era tal vez mejor el que Dios haya apartado a los padres de los videntes, que en el tiempo de las apariciones no estaban en el pueblo, en el tiempo en que se llevaban a cabo acontecimientos cruciales entre los representantes de las autoridades del gobierno socialista de Yugoslavia y los fieles. Se preguntarán por qué. Los únicos padres de los videntes que entonces estaban en el pueblo eran el padre de Iván Stanko, que era una persona tranquila e introvertida, y el padre de María, Filip, que era algo mayor y muy explosivo. Un día, no sé exactamente cuál fue la razón, un carro de policía y una tanqueta pararon delante de la casa de María. Deseaban llevarse a los niños por no sé qué vez, ya hasta Mostar, al interrogatorio. Ya estaban hartos de esta tortura los pobres niños de Medjugorje. Te llevan a los hijos y tú no sabes a dónde ni cuándo los devolverán, sufrían los padres. Filip, al ver a la policía, cogió una piedra grande y quiso romper con él la luna del coche policial. Por suerte los jóvenes del pueblo lo pararon, así que en el pueblo no pasó nunca un enfrentamiento físico con las autoridades. Si los demás padres hubieran estado allí, seguro que ellos habrían hecho algo parecido. Por eso, quién sabe, no quiera Dios, lo que podía haber sucedido. Madres, hermanos y hermanas discutían y se peleaban verbalmente con los representantes de las autoridades civiles, con la SS y los soldados. Pero nadie se atrevía a levantar la mano a una madre o a un niño. Por ley, esto les estaba prohibido actuar de esa manera. Finalmente, prevaleció en Medjugorje la sabiduría, la paciencia, la fortaleza y la actitud razonablemente amable de las madres, que estaban completamente seguras que los niños estaban diciendo la verdad. Finalmente comparto a ustedes
que los peregrinos, pues, después de que esto fue calmando poco a poco, empezaron a venir a la iglesia a rezar el rosario y a asistir a la Eucaristía. Los mismos 6 niños videntes de Medjugorje venían también y llevaban el rezo del rosario en la parroquia. En la iglesia, la Gospa se les apareció algunas veces. El mismo párroco, Padre Yoso, en una ocasión, durante el Santo Rosario, él mismo lo dijo: he visto a la Gospa en el coro de la iglesia, y en ese momento interrumpió la oración y cantó el Padre Yoso espontáneamente: eres maravillosa, oh Virgen María. Todo el mundo se dio cuenta que con él ocurrió algo extraño. Se dieron cuenta que él había visto a la Virgen María, y sí, después el Padre Yoso Sopko confirmó él solo que había visto a la Gospa en esa ocasión, una de tantas, y él, que no solamente era escéptico, sino incluso contrario sobre las noticias respecto a las apariciones, se hizo completamente su defensor. Posteriormente esto lo testificó también cuando estuvo en la cárcel. El mismo Padre Yoso vio a la Virgen María en el coro de la iglesia y fue cuando inició entonces el programa parroquial de Medjugorje. Los niños iban al monte durante unos días por la mitad del mes de julio, pero las autoridades les prohibieron seguir subiendo. Tampoco les dejaban ir a la iglesia a transmitir los mensajes. Durante algunos días tenían incluso la vigilancia policial alrededor de sus casas, y debido a la presión de los fieles, al final los dejaron ir a la iglesia donde se sentían protegidos. Queridos amigos, acabamos de escuchar un relato real y verdadero de testigos como Marinko y otros que fueron testigos oculares de todo lo que vivieron. Ahora que tú y yo vamos a Medjugorje, vivimos algo muy hermoso, una ciudad cosmopolita, no una ciudad que era pobre, un pequeño pueblito en medio de la nada. Medjugorje significa entre montañas, que cultivaban el tabaco y la vid. Nadie imaginó en ese entonces, en un gobierno socialista de Yugoslavia, el que la Gospa estuviera por ahí con ellos. En alguna ocasión preguntó la Virgen María: ¿por qué creen que he escogido este lugar para aparecerme? Entre ellos uno de los videntes, Vetska, le dijo: aquí iniciaron las 2 guerras mundiales. No fue por eso. Otro dijo: porque vemos aquí 3 distintas religiones, cristianos ortodoxos, católicos romanos y musulmanes. Tampoco. Yo he escogido este lugar en este momento de la historia, queridos hijos, dijo la Gospa, porque en este lugar he encontrado gente con verdadera fe. Así que, queridos amigos, abramos el corazón, iremos narrando poco a poco estos días, día a día, las apariciones con los testigos verdaderos de lo que ocurrió, para que no se pierdan esta saga de varios capítulos que iremos subiendo. Ojalá me regales un like, actives la campanita de notificaciones, te suscribas al canal de Medjugorje con Carlos Manero Cano. Acuérdate que somos una comunidad que queremos defender realmente el mensaje de Medjugorje. Hemos visto tantos canales en YouTube que están atacando y diciendo mentiras sobre supuestos mensajes falsos de la Virgen María, lastimando a Mirjana, a Vetska y personas desde el mismo Medjugorje que siguen atacando, en paz descanse, al Papa Francisco. Sería bueno preguntar a esas personas que están ahora, siguieron lastimando al Papa tanto tiempo: ¿qué vas a decir ahora que el Santo Padre ya murió? ¿Qué le vas a decir a la gente tú, que estás transmitiendo quizás desde Medjugorje y en otras partes del mundo, y estás lastimando a la Iglesia Católica? Ya descansó el Papa. ¿Qué más quieres? Ya lo lastimaste mucho. No lo hagamos. Oremos por el eterno descanso del Papa Francisco y ayúdenos, por favor, que este canal crezca. Es un canal rico en abundancia, un canal abundante en amor y en misericordia. Da a conocer el canal Medjugorje con Carlos Manero Cano. Suscríbete y regálanos un like. Te invito también con mucho cariño a las otras redes sociales: Facebook, la página oficial de Facebook, Carlos Manero Oficial, Instagram, TikTok. Te invito a la peregrinación que habremos de llevar, la 124ª, del día 16 de junio al día 27 de junio, 12 días inolvidables de viaje a Medjugorje, estando en Croacia y Bosnia y Herzegovina. 9 días y medio en Medjugorje viviendo el retiro espiritual, sobre todo el aniversario de la Gospa con más de 50,000 personas y más de 500 sacerdotes. El retiro espiritual que llevamos a cabo con la aprobación de la Conferencia del Episcopado Mexicano, nuestros sacerdotes y obispos, Monseñor Francisco Cano y el señor arzobispo don José Antonio Fernández. 2 días estaremos también, si Dios quiere, en el mar Adriático, entre Dubrovnik y también Neum.
Ven a viajar con nosotros, un super precio. Únicamente 60 peregrinos podrán acompañarnos. Iremos con uno o dos sacerdotes. Voy al frente del grupo. Comunícate por favor con nosotros al teléfono de WhatsApp o escríbenos más 52 55 31 84 181. Y además sigue adquiriendo las imágenes tan hermosas que trajimos de la Reina de la Paz. Imágenes de bulto, esculturas, estatuas de la Gospa de 25 centímetros, 35 y 63 centímetros. Todas con su sello que vienen originales de Medjugorje. Llegaron por barco a México. Teléfono más 52 55 31 84 181. Un saludo. Slavimo mi, radosno srcem svi, budi slavljeno Bože naš, osana nek se zvi. Sono destinato a morire.